Vamos a pintar hoy con tinta china pura. Vamos a aprender la forma tradicional con que lo hacían los dibujantes de cómics. La idea es justamente ir, ellos preparaban todos los bocetos en celeste, luego lógicamente reafirmaban el trabajo con un lápiz y luego con pincel y tinta china, que es muy importante hacerlo con una tinta china negra a la perla, trazaban y pintaban con pinceles. Utilizaban diferentes tipos de pinceles. Lógicamente que los rotuladores fueron un poco modificando eso y ahora la parte digital lógicamente ayudó muchísimo más, o las tabletas digitalizadoras ayudaron lógicamente a perfeccionar el trazo y quedan quizás un poco más perfectos, pero en realidad los grandes dibujantes, tanto como Steven Deacon, como Moebius, como Hugo Pratt, lo hacían, nuestro Solano López, lo hacían con pincel y tinta china. Vamos a necesitar, lógicamente, tinta china, pincel, un papel absorbente, en lo que es para la base puede ser 300 gramos, y además hoy vamos a continuar con los micros de cómic hecho película. Bueno, sin seguir hablando, vamos a ponernos a pintar y a definir un trabajo de cómics. Yo ya he depurado el dibujo, haber hecho un boceto en celeste, luego he calcado, depurando los detalles. Lo que vamos a hacer ahora es entintarlo. Vamos a entintarlo con una tinta china negra. Aconsejablemente tiene que ser a la perla, porque la tinta china negra si no tiende a un color azulado si no es a la perla. Entonces lo aconsejable es una tinta china negra a la perla. A partir de acá vamos a tener unos pinceles de número 6, número 3, número 0 para lógicamente hacer los detalles. Mojamos primero, también tenemos un poco de agua para mojar el pincel, que el pincel si uno lo trabaja mucho con tinta china puede llegar a secarse. Entonces lo que empezamos a hacer es, tomando en cuenta que la luz viene de la parte de arriba, vamos a empezar a entintar el trabajo. Los antiguos dibujantes como Moebius, como también Steven Deacon, también lo hacían con tinta china. Verán que tienen que lógicamente descargar el pincel en las partes grandes cuando uno lo entinta, para luego utilizar en los detalles más finos un pincel mucho más pequeño. Vamos a hacer el llenado de las partes negras bien profundas. Además vamos a pensar que si está lógicamente con una luz de arriba, vamos a empezar a entintar. Yo le paso 2 veces porque si no me queda no un negro tan profundo como deseo. Sigo utilizando el mismo pincel. Toda esta parte de abajo de este personaje, del Hombre Araña. Vamos a dejarle como una línea blanca en el borde de la forma de donde está la pierna, sus muslos, y acá arriba le voy a dejar un brillo. También lo voy a dejar en blanco. Puedo dejarle también una base acá con otro brillo. Ustedes ya saben que los colores del Hombre Araña son rojo y azul. Estoy pintando toda la parte de azul. Le dejo en el borde siempre un brillo donde hay arrugas
o pliegues o marcas de musculatura, le dejo una línea blanca. Voy marcando con el mismo pincel donde veo que la luz puede llegar a estar. Como para que se noten los volúmenes. Voy a contornear acá. Con este mismo pincel voy a contornear acá. Le voy dejando una luz, dejé justamente marcada con el lápiz donde consideraba que había, donde se destacaba la musculatura del personaje, para luego rellenarlo con un pincel un poco más grueso. Mojo un poco el pincel más grueso y ahora tomo, lo seco lógicamente con una servilleta de papel, que es muy útil, y si no con un trapo. Se darán cuenta que he cambiado mi pincel, he ido a un 6 para abarcar más espacio en lo que es la parte de pintura. Voy a tratar de rellenar esta parte para terminar esta sección. Ya saben, si quieren pueden pasarle 2 veces, con más tiempo lo pueden lograr, para que quede más completo, quede justamente mejor terminado. Queda más profundo el negro si lo pasan 2 veces. Vamos a ir hacia la parte de acá dentro de la pierna. Le voy a dejar el brillo ahí arriba de blanco. Nuevamente voy a cambiar el pincel porque estas partes son mucho más finas. Nuevamente voy a agarrar un pincel más fino, pero en este caso voy a tomar un pincel 0 para estos detalles. También puede ser un doble 0 porque es mucho más fino. Entonces me da la posibilidad de cubrir menos, pero de no pasarme. Hay que tener mucha paciencia, trabajarlo despacio. Cuando uno empieza a manejar los pinceles, lógicamente que es otro tipo de técnica. Lo que voy a hacer acá puede ser reforzarlo, aprieto un poco más al pincel y lo levanto, me hace un trazo diferente, grueso y fino. No lo cargo tanto. Lo mismo voy a hacer en el otro pie. Aprieto, levanto, para ir como remarcándolo.
después vamos a terminar un poco los detalles si nos da el tiempo. Lo mismo voy a hacer acá. Voy a remarcar la máscara. Fíjense que con este fino puedo delinear la parte de la máscara. Todos los detalles de la cara para que vaya tomando fuerza. El traje ustedes lo conocen, la máscara es roja. Yo lo que estoy haciendo es, como se hacen en los cómics, es entintarlo, ya que se trabajaba lógicamente para que en los primeros cómics se trabajaba en blanco y negro. Entonces voy a entintar acá también la pierna. Si veo que puedo tener muy cargado el pincel, puedo probarlo, descargar un poco. Hago delineo, le dejo la luz blanca acá. También acá voy a delinearlo. En esta parte de su brazo, donde está el hombro. Y también lo voy a pintar de negro, pero primero lo voy a delinear con este fino, igual que la otra parte del brazo. Así voy dándole terminación a lo que considero que iría negro puro. Al tenerlo ya delineado, siempre enjuago el pincel. La tinta china en realidad mancha muchísimo los pinceles. Después les aconsejo que lo laven con detergente al pincel para que les quede mejor. Bueno, ahora voy a llenar esta parte pensando, siguiendo el movimiento que tiene esta parte del músculo, dejándole una luz blanca. O sea, no entintando, la luz blanca sería no entintar esa parte, ya que nuestro papel justamente es blanco. Si el papel, en este caso, al ser para tinta china, tendría que ser un papel absorbente, como usamos para Wada, unos 280 gramos, unos 300 gramos, para que pueda absorber mientras vamos pintando. Sigo rellenando acá, le voy a dejar una pequeña luz muy fina. Lo mismo hago de este lado. La luz se la voy a dejar un poco de ese lado y acá lo voy a llenar. Se va a mezclar entre la pierna, pero las sombras son así. O sea, las sombras tienen eso que uno tiene que imaginárselas. Si una luz viene de arriba, tienen un efecto de volumen, dependiendo cuál sería la figura geométrica que he aplicado. En este caso han sido óvalos para darle curvatura, entonces tienen el efecto de siempre seguir el contorno de lo que es la superficie. Entonces en este caso mi superficie es curva y yo le dejo
una luz curva. Podemos aprovechar con el pincel a contornear esta parte. Si se animan, ya empiezan a tomar un poco más de práctica, pueden con el pincel 3 contornear. Y el trabajo va tomando forma, el trabajo de este cómic va tomando forma.